Bendiciones, saludos, abrazos. A los que se conectan, estamos acá en este lunes, nuestra primicia. Siempre hemos transmitido los lunes, 8 de la noche en Facebook, pero a partir de hoy vamos a seguir transmitiendo en TikTok. Aquí estamos. Vamos a estar por acá unos 40 minutos hablando y compartiendo, impartiendo lo que el Padre ha puesto en nuestro corazón, lo que el Padre nos ha enseñado, nos ha revelado, nos ha manifestado, ¿verdad? En este lunes 8 de junio del 2026 de 2026 le damos gracias al Padre por un día más de vida. Le damos gracias al Padre por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia, por lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer en tu casa, en mi casa, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros hijos. Gracias a los que se conectan. Vamos a estar por acá 40 minutos, son las 8:04. Mi nombre es José Pablo Sánchez, tu amigo, hermano y servidor. Acá desde Heredia, Guararí, Costa Rica, transmitimos. Y aquí estamos transmitiendo desde acá Heredia, Guararí. Hoy vamos a estar hablando sobre las transiciones. La transición en el Evangelio, la transición en la vida. Sobre las transiciones que son... Las transiciones son dolorosas, pero son necesarias. Durante la vida, en diferentes áreas de la vida, van a haber transiciones. En el Evangelio va a haber transiciones. Una de esas transiciones es pasar del antiguo pacto al nuevo pacto, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque Jesús el Mesías, el Hijo, vino a revelar la paternidad, vino a revelar a Dios como Padre, vino a revelarnos la misericordia, la gracia, vino a revelarnos el amor, la restauración, la sanidad. Porque la Escritura dice que tú y yo ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús el Mesías vino a cumplirla, porque Él es la ley, Él es la esencia de la ley. Dice Juan, ahora el capítulo 1 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, que Jesús el Mesías es el verbo, Él es la palabra, Él es el logos. Dice que Él habitó desde el principio y que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Dice que el verbo, la palabra, el logos, se tabernaculizó en persona. Dice que el Hijo Jesús el Mesías es la gloria del Padre. Ahí se puede leer y se puede estudiar todo el capítulo 1, los primeros versículos que habla sobre que Jesús es la Escritura, Jesús es la palabra de vida. Lo que tú y yo normalmente leemos o conocemos como Biblia es la Escritura, pero Jesús es la misma palabra. Jesús es la misma palabra, por eso desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, de Génesis, que es el primer libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Desde ahí, todo lo que el Antiguo Testamento hace referencia, están profetizando y están preparando o hace referencia a Jesús el Mesías, que es el Hijo, que es la promesa. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice que la palabra es una lámpara, es una lumbrera que alumbra. Por eso Jesús se proclamó y dijo, yo soy la luz del mundo. Y así podemos ver muchas referencias de que hablan sobre Jesús, de que hacía referencia a Jesús. Porque todo el Antiguo Testamento hace referencia a Jesús, que es la promesa. Por eso dice la Escritura y habla en hebreo sobre los héroes de la fe y dice que ellos creyeron, muchos aún sin ver la promesa, porque la promesa a ellos era ver al Hijo, la promesa a ellos era ver al Mesías, la promesa a ellos era ver al Hijo, al Mesías. Y fue la promesa que llegó en el Nuevo Testamento. Por eso el Padre nos está llamando a tiempos de transiciones. Las transiciones son dolorosas en todo el sentido de la palabra, en el área familiar, en el área matrimonial. Pasar de un noviazgo a un matrimonio es una transición, cambiar de trabajo es una transición, empezar un nuevo proyecto, empezar nuevas metas, son transiciones. Y
Así es la vida y el destino y el Padre nos lleva a esas áreas, de que hay áreas donde tú y yo tenemos que hacer transiciones, pero específicamente en el Evangelio, en el reino, tenemos que hacer transiciones, de que tú y yo ya no vivimos en el antiguo pacto, de que tú y yo ya no vivimos en el Antiguo Testamento, de que tú y yo ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Lastimosamente, desgraciadamente, hay muchas personas que todavía están viviendo bajo la ley, hay muchas personas que todavía están viviendo bajo el Antiguo Testamento, hay muchas personas que todavía eh, eh, bajo el legalismo y bajo la religiosidad siguen condenando, siguen atando y siguen creyendo que por lo que vayan a hacer o a decir van a ser salvos. Y la Escritura me enseña de que todo aquel que confiese a Jesús como Salvador y Señor será salvo. Porque después de que Pablo y Silas empezaron a adorar y pasó aquel terremoto en aquella cárcel y las cárceles fueron abiertas, dice que el soldado que los estaba custodiando se iba a matar, pero cuando los vio, él les preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él pensaba que tenía que hacer algo o decir algo y el Pablo soltaba esa perla, ese código y le decía, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esto le chima mucho a los legalistas, a los religiosos, porque ellos piensan de que entre más oro, entre más ayuno y que entre más hago, más voy a estar cerca del Padre. Y es que el Padre prometió estar con nosotros. Él le dijo a sus discípulos, yo me iré, pero vendrá uno que será el consejero, el ayudador, y él les recordará todas las cosas, que es el Espíritu del Santo, el que va a estar con nosotros. Por eso Jesús venía y usaba una metáfora y soltaba una parábola, una perla, un código poderoso y tremendo, y él hacía referencia al vino nuevo con los odres viejos. Y aquí está el mayor ejemplo, cuando tú y yo tenemos que transicionar, cuando tú y yo tenemos que transicionar de aquello que tal vez nos enseñaron cuando éramos niños, de aquello que nos enseñaron cuando tal vez éramos pequeños, de aquello que nos enseñaron cuando veníamos empezando en el Evangelio, porque hoy el Padre está trayendo un tiempo nuevo, hoy el Padre está trayendo un refrescamiento nuevo, porque la gloria, la manifestación, el poder, la unción que se vivió en los 70, en los 80, en los 90, no es la misma que tú y yo como hijos y como iglesia vamos a vivir ahorita, en el siglo XXI, en el año 2026, en el año 2026. La unción, la presencia y la gloria, la manifestación de la unción, de la presencia y la gloria va a ser diferente, porque el Evangelio, el reino, va en progreso, va avanzando. El Padre no está desactualizado. Lo que pasa es que muchos religiosos, muchos legalistas sacan textos fuera de contextos para usarlos como pretextos, para condenar, para juzgar, para señalar. Pero a mí la Escritura es clara, el Nuevo Testamento es claro, el Nuevo Testamento nos enseña que sí, el Antiguo Testamento está ahí, lo tenemos porque es una referencia. Pero tú y yo no somos salvos por obras, porque esto no es por obras para que nadie se jacte ni se gloríe. Esto es por gracia y por amor. A causa del amor que le tenemos al Padre, a causa de ese amor y ese agradecimiento que le tenemos al Padre, a causa de eso, vamos a empezar a dar frutos del Espíritu, que es diferente. Que a través de esos frutos es que vamos a empezar a dar testimonio, a hacer ejemplo. Que los frutos del Espíritu son claros: paciencia, amor, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Y dice Gálatas capítulo 5 que contra estos frutos, que contra estas cosas no hay ley, porque la ley condena, la ley nos hace sentirnos indignos, porque eran tantas leyes que en el Antiguo Testamento se querían cumplir, las leyes mosaicas, las leyes de Deuteronomio, de Números, de Levítico, eran tantas leyes, 600 y cualquier cantidad de leyes, que no las podríamos cumplir. Pero el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, lo que Jesús vino a manifestar y a revelar, fue que más que un Dios, tenemos un Padre. Que más que un Dios tenemos un Padre, porque los dioses castigan, los dioses condenan,
pero tu Padre y mi Padre está anuente para abrazarnos, para restaurarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para darnos ropas nuevas, para darnos anillo nuevo y para recibirnos con los brazos abiertos, que cuando volvamos a Él, cuando nos acerquemos a Él, Él va a hacer fiesta enorme, Él va a celebrar como nunca. Atentamente, el Hijo Pródigo. Las transiciones son dolorosas, son procesos espirituales necesarios para que el Padre utiliza para transformar nuestro carácter y madurar nuestra fe. Aunque el cambio incomoda y trae incertidumbre, es el puente entre lo que dejamos atrás y el propósito nuevo que el Padre tiene preparado. El propósito en el dolor. Las crisis no ocurren por casualidad, son herramientas divinas de formación. Así como un escultor pule la piedra, el Padre trabaja en nosotros para moldear el carácter de Jesús el Mesías en nosotros. Confianza por encima del entendimiento. En los momentos de transición, la lógica humana falla. El llamado es apoyarse en la soberanía del Padre en lugar de intentar comprender cada detalle del proceso. Renovación de la mente. Toda transición exige dejar atrás viejas costumbres para abrazar lo que el Padre quiere hacer de forma nueva. Esto requiere entregar el control absoluto. Por eso el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, soltaba una perla o un código y él decía que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos al mundo, sino que seamos renovados, que nuestra mente sea renovada. Por eso la palabra arrepentimiento ha sido muy mal interpretada por los religiosos y por los legalistas de este tiempo. Pensamos que arrepentimiento significa condenar a todo el mundo. Pensamos que arrepentimiento significa mandar al inmundo y a todo el mundo al infierno, y mentiras de las tinieblas. La palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente, cambio de mentalidad, porque lo que Jesús el Mesías les estaba diciendo a esas personas, a las multitudes, a los discípulos, cuando les decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que él les quería entender es que cambien su forma de pensar, cambien su manera de pensar, para que su manera de vivir, para que su manera de ver las cosas cambie, para que su manera de ver el reino cambie. Es que el reino no es un lugar, es una dimensión, es una forma de vivir, es un estilo de vida. Pensamos que tenemos que sí confesar a Jesús, pulsearla, pellejearla y ahí a brincos y a saltos esperar hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él venga por su iglesia. Cuando confesamos a Jesús confesamos y creemos que Jesús es nuestro Salvador y Señor, una vez que lo confesamos y que lo creemos, por amor al Padre y por agradecimiento al Padre y por agradecimiento y por amor a lo que Jesús el Mesías, el Hijo, hizo en la cruz, es a través de eso que lo vamos a buscar en oración, que lo vamos a buscar leyendo la Biblia, que lo vamos a buscar ayunando, vigilando, en vigilia, congregándonos. Y a través de eso es que vamos a empezar a dar frutos del Espíritu. Pero no es que por obras vamos a ser salvos, no es por obras para que nadie se jacte ni se gloríe. Porque si fuera por obras, quién sabe dónde estaríamos, quebrados y reventados. Pero el Padre hasta el día había sido bueno. El propósito en el dolor. Las crisis no ocurren por casualidad. Son herramientas divinas de formación. Así como un escultor pule la piedra, el Padre trabaja en nosotros para moldear el carácter de Jesús el Mesías. Transición doloroso pero necesario. Los procesos de cambio y las transiciones dolorosas son duros, pero necesarios para tu crecimiento y propósito. En la Escritura encontramos promesas de fortaleza y renovación espiritual para apoyarnos en momentos de transición. Romanos 8:18, el apóstol Pablo escribía a los romanos en su carta, en el capítulo 8, versículo 18, y decía: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Este versículo recuerda que el dolor actual es temporal y sirve para un propósito mayor. Josué capítulo 1, versículo 9, cuando Josué estaba transicionando,
Josué es uno de los mayores ejemplos de transición en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, porque por muchos años Josué caminó con su pastor, con su cobertura, con su padre espiritual, que fue Moisés, que fue su mentor, por mucho tiempo, que Moisés es catalogado uno de los más grandes profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Fue libertador de Israel después de 400 años de esclavitud. Pero una vez que Moisés murió, y ya Moisés no estaba, era un tiempo de transición. Y ese tiempo de transición no iba a ser fácil, porque los tiempos de transición no son fáciles. El transicionar del Antiguo Pacto al Nuevo Testamento no es fácil, es doloroso, pero es necesario. Porque como iglesia y como hijos no podemos seguir viviendo del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, porque la Escritura me enseña que ya hay un nuevo pacto, hay un nuevo testamento, un nuevo pacto, y que si ya el Padre estableció el nuevo es porque el antiguo ya perece. Sí, tenemos el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento como referencia, pero tú y yo ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y ojo, que vivir bajo la gracia no es libertinaje, porque no nos podemos ir a los dos extremos. La gracia es el centro, que es Jesús el Mesías, es el fundamento y el centro, que es Jesús el Mesías, que es la gracia misma, que es la misma esencia de la gracia. No nos podemos ir a los extremos, porque un extremo es el libertinaje, que es pecar con una falsa libertad, que pensamos que la gracia es una tarjeta de crédito. Eso es libertinaje. Y el otro extremo sería el legalismo, que pensamos que entre más apegada soy a la ley, que entre más tradiciones cumpla, más santo voy a ser. Eso es mentira. Es algo, por eso la Escritura nos enseña y nos dice que el pueblo del Padre se ha perdido o se perdió en ese contexto. Cuando el profeta mencionaba ese versículo, él decía: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Es por falta de conocimiento que muchas veces nos perdemos. Es por falta de conocimiento que muchas veces nos estancamos. Es por falta de escudriñar las Escrituras, no leer. No leer por leer, como si estuviéramos leyendo una revista, como si estuviéramos leyendo el periódico. Es escudriñar. Por eso tenemos que escudriñar y aprender lo que el Padre nos quiere decir en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Sí, que tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto como referencia, pero que se nos tiene que revelar que tú y yo ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Por eso Josué capítulo 1, versículo 9, el Padre le decía a Josué: sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Padre, tu Padre, estará contigo donde quiera que vayas. Un recordatorio directo de que nunca vamos a estar solos al dar un paso hacia lo desconocido, porque Josué caminó mucho tiempo con Moisés. Era un tiempo de transición que él no sabía qué hacer o qué decir, pero el Padre le prometió algo, el Padre le hizo una promesa. El Padre le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Josué iba a entrar a la tierra prometida, a la tierra que se le prometió a Moisés y al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. Pero por la desobediencia, por la rebeldía, por ser de dura cerviz, solo pudieron entrar unos pocos, que entre ellos estaba Josué y Caleb. Y la Escritura me enseña que en el libro de Josué capítulo 1, podemos estudiar, podemos leer, podemos escudriñar que Josué iba a entrar en un tiempo de transición. Ya no estaba Moisés, que por mucho tiempo fue su padre espiritual, fue su mentor, fue su pastor. Fue esa persona que lo guió, que le enseñó, que lo aconsejó. Ya Moisés no estaba, Moisés había muerto. Era un tiempo de transición. Josué o se moría en la transición, o se quebraba y se reventaba en la transición, o tomaba la batuta con carácter, con identidad y con legalidad, y entraba a esa transición nueva, de que él era el que iba a entregar al pueblo de Israel la tierra prometida. Con mucha más razón que iban a entrar
a tierras o a lugares desconocidos donde habían gigantes, donde tenía que derrotar gigantes, donde tenía que pelear contra ejércitos aún más numerosos que él. Pero Josué tuvo carácter, tuvo identidad, transicionó, que no fue fácil para Josué transicionar sin Moisés, pero era un tiempo donde él tenía que transicionar. Por eso hoy el Padre nos está llamando a hacer transición, a pasar, a hacer esa transición del antiguo pacto al nuevo pacto, a hacer transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a hacer transición de ya no vivir bajo la ley, sino de vivir bajo la gracia. Estamos en un tiempo de transición, donde el Padre quiere enseñarnos cosas nuevas, donde el Padre quiere revelarnos, donde el Padre quiere enseñarnos su evangelio, su reino, de que el evangelio, el reino no es bebidas ni comidas. El reino es manifestar la gloria al Padre. El reino es manifestar la unción, la presencia y la gloria. El reino no es un lugar al que tú y yo vayamos a ir. Es una dimensión, que es un ámbito que como hijos y como iglesia tenemos que manifestar en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en todo momento y en todo lugar, no solo en cuatro paredes, porque sí, tenemos tu casa y mi casa, que es donde nos congregamos, que es donde venimos a adorar, a alabar y a celebrar al Padre y agradecer a Jesús por lo que él hizo en la cruz. Pero el reino va más allá de eso. El reino va más allá de leyes. El reino va más allá de hacer cosas culturales, cosas tradicionales. El reino va más allá. Por eso nuestra mente tiene que ser expandida, nuestra mente tiene que ser abierta. Metanoia, un cambio de mentalidad. Porque lo que el Padre quiere hacer primeramente tiene que ser en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Porque tú y yo como iglesia y como hijos tenemos que tener mentes renovadas, corazones circuncidados y espíritus quebrantados. Porque es lo que el Padre necesita para que Él empiece a orar y es lo que Él necesita para que Él empiece a manifestar esa gloria que el Padre prometió en ti y en mí. Mentes renovadas, corazones circuncidados y espíritus quebrantados. Mentes renovadas porque de ahí viene la palabra arrepentimiento, que es metanoia, que arrepentimiento no es una palabra para condenar ni para juzgar. Arrepentimiento no es una palabra para mandar al inmundo y a todo el mundo al infierno, no. Arrepentimiento es una palabra para que sea un cambio de mente, un cambio de mentalidad, para que ya no vivamos bajo la ley, para que ya no vivamos de tradiciones ni de costumbres huecas, como los fariseos y como los escribas, porque muchas veces vamos a predicar en contra de los fariseos, en contra de los escribas del tiempo de Jesús, pero hoy en día, lastimosamente, desgraciadamente, el legalismo y la religiosidad se ha infiltrado de una manera tan grande en la iglesia, en general, que como iglesia hemos condenado, hemos quebrado, hemos reventado al mayor porcentaje de personas, al mayor porcentaje en este caso de jóvenes que tal vez han pecado, jóvenes que tal vez han caído, y en vez de como iglesia y como hijos dar la mano, en vez de restaurar, de sanar, de libertar, que para eso nos ha llamado el Padre, para eso nos ha llamado Jesús, para amar, para sanar, para restaurar, pero como iglesia hemos sido religiosos, hemos sido legalistas, y en vez de amar, en vez de abrazar, en vez de restaurar, hemos condenado, hemos culpado, hemos enjuiciado. Pero hoy el Padre está trayendo un tiempo nuevo, un tiempo de transición, un tiempo donde se nos está revelando que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. De que eso ya no es por obras, para que nadie se jacte ni se gloríe, porque si fuera por obras, quién sabe dónde estaríamos tú y yo quebrados y reventados. A causa del amor que le tenemos al Padre, a causa de ese amor y ese agradecimiento, es que lo vamos a empezar a buscar en oración, es que lo vamos a empezar a buscar
leyendo la Biblia, es que la vamos a empezar a buscar congregando, no sé, es que la vamos a empezar a buscar ayunando y vigilando. Es a causa del amor y la gracia, no es a causa de ser aprobados o querer recibir algo a cambio. No es porque yo ore y ayune para que el Padre me use, porque no, eso es una gran mentira que se nos ha infiltrado como iglesia y como hijos. Que pensamos que tengo que orar y que tengo que ayunar para que el Padre me use. Eso es una mentira de las tinieblas, es una mentira de la religiosidad y el legalismo, porque el Padre te va a usar y me va a usar porque a Él le place, porque Él dijo, abre tu boca y yo la llenaré de palabra. Jesús el Mesías le enseñaba a sus discípulos y les decía, no se preocupen por lo que vayan a decir, porque no serán ustedes, será el Espíritu de mi Padre que lo hará por ustedes. Nada más abran su boca y Él la llenará de palabra. Pensamos que entre más ore y más ayune, más el Padre me va a usar. Es una mentira la religiosidad y el legalismo. El Padre te va a usar y me va a usar porque a Él le place, porque a Él le complace, porque Él así lo quiere. Por eso la Escritura me enseña que eso no es del que quiere ni del que corre, eso es del que en Él tiene misericordia. Y la ha tenido contigo y conmigo, por amor, por misericordia, porque cada mañana sus misericordias son nuevas y renovadas, porque aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí la va a seguir perfeccionando. Transición, parte de la transición es que comprendamos y entendamos ya que tú y yo ya no somos siervos, que tú y yo ya no somos esclavos, que tú y yo ya no somos huérfanos ni bastardos. Tú y yo somos hijos. Tú y yo somos hijos. Por eso a Jesús el Mesías, cuando Él se hacía llamar hijo, cuando Él llamaba a Dios Padre, lo llamaban blasfemo, porque era algo que el legalismo y que la religión no estaba acostumbrado, era algo que el legalismo y la religión de ese tiempo no se le había revelado, pero cuando Jesús el Mesías vino a impartir esa nueva revelación, cuando Jesús el Mesías vino a establecer y a sanar y a restaurar lo que el primer Adán había desechado a causa del pecado. Jesús el Mesías vino a restaurar, vino a volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Él vino a mostrarnos que más que un Dios, que tenemos un Padre. Porque cuando Jesús el Mesías vino y se hacía llamar el Hijo y llamaba a Dios Padre, los fariseos, los escribas, los saduceos lo llamaban blasfemo. Porque Jesús el Mesías estaba revelando el nuevo pacto, estaba revelando el Nuevo Testamento, estaba revelando un tiempo de gracia, estaba revelando la paternidad del Padre, que más que un Dios, Él es tu Padre y mi Padre. Esa transición a muchos nos puede doler, a muchos se nos puede complicar, a muchos nos puede parecer complicado, se nos puede parecer difícil. Pero tenemos que comprender que más que un Dios tenemos un Padre, porque los dioses castigan, los dioses condenan, los dioses piden sacrificios, pero tu Padre y mi Padre está anuente para abrazarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para liberarnos y para recibirnos. No importa qué tan bajo hayamos caído, no importa qué tan bajo hayamos caído, no importa que hayamos caído tan bajo a comer con los cerdos, Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Atentamente el Hijo pródigo. Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. No recuerden las cosas del pasado, ni piensen en las cosas de antaño. Miren que voy a realizar algo nuevo. Cuando la Escritura nos enseña y nos dice que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos al primer amor, no se refiere a que tengamos que tener las costumbres judías, porque el Antiguo Testamento fue escrito en otro contexto, para otras personas y en otro tiempo. Por eso es que el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto nos funciona de referencia, tener una referencia para acomodarnos y para comprender el contexto
desde Génesis hasta Malaquías, el contexto de lo que fue el Antiguo Testamento, el contexto de lo que fue el pueblo de Israel, el contexto de los profetas, de los libros históricos, de los libros proféticos y de los libros poéticos, de los salmos, de los proverbios, de los libros del Pentateuco, Génesis, Deuteronomio, Número, Levítico. Para eso es el Antiguo Testamento, para tener una referencia. Pero el Padre prometió que iba a hacer algo nuevo. El profeta Isaías ya lo profetizaba en su capítulo 43, versículo 18 y 19. Él decía: no recuerden las cosas del pasado, ni piensen en las cosas de antaño, ni piensen en las cosas pasadas. Miren que voy a realizar algo nuevo. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, que vivieron un tiempo de transición, ellos le reclamaban a Moisés, le decían, o tal vez no le reclamaban, tal vez lo pensaban en sus corazones, pero ellos en sí mismos reclamaban y decían: en Egipto estábamos mejor, en Egipto sí éramos esclavos, éramos siervos, pero teníamos la olla de carne, teníamos la comida, no nos faltaba la comida. Y el Padre vino y los proveyó con maná, vino y los proveyó con el agua de la roca, vino y los proveyó con la nube, con la gloria. Que por la noche la gloria era una llama de fuego y por el día era una nube. El Padre siempre tuvo cuidado de ellos. Pero Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. No recordemos las cosas pasadas, ni pensemos en las cosas de antaño. El Padre va a realizar algo nuevo. Tiempos de transición, dolorosos pero necesarios. El Padre quiere hacer algo contigo y conmigo, algo nuevo lo que el Padre ha prometido hacer contigo y conmigo. Bendiciones, saludos, abrazos ahí a todos los que se conectan, gracias. Reyes, Yaile Villalobos, Paco, Moisés Campos, Jimena Madrigal, gracias a todos los que se conectan, los que comenten, gracias. Ayúdanos a comentar, a compartir, que ese tiempo, que ese espacio sea bendición y edificación para todos los que nos ven y nos escuchan. Son las 8:36, llevamos 33 minutos, vamos a estar por acá unos 40 minutos y quedamos despedidos. Recordarles que esta es nuestra primera transmisión en TikTok, es nuestra primicia de transmisión. Siempre hemos transmitido por Facebook, pero el Padre nos ha movido, nos ha inspirado a pasarnos a TikTok. Entonces aquí estamos conversando, charlando, impartiendo de lo que el Padre ha puesto en nuestro corazón, de lo que el Padre nos ha enseñado, de lo que se nos ha revelado y se nos ha manifestado. Mi nombre es José Pablo Sánchez, tu amigo, hermano y servidor, y transmitimos aquí de Heredia, Guararí, Costa Rica. Aquí estamos orando al Padre para que seamos de bendición y edificación. Gracias a todos los que se conectan, a los que comentan y a los que comparten esa transmisión. Gracias, que sea bendición y edificación para muchos. Una palabra perfecta para soltar lo que ya terminó y abrir a lo que ya viene, según lo que profetizaba el profeta Isaías en el capítulo 43, versículos 18 y 19. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, escribía el rey Salomón en el libro de Proverbios. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Clave para entregar el proceso cuando no entendamos el camino. Tiempos de transición, iglesia, hijos, niños, jóvenes, adultos, ancianos que nos escuchan y nos ven. Estamos viviendo un tiempo de transición, estamos viviendo tiempos nuevos, arrepentidos y convertidos. Arrepentimiento, la palabra metanoia. Cambiemos nuestra manera de pensar, no nos conformemos a este siglo. Romanos capítulo 12, versículo 2, no nos conformemos a este siglo, sino que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea abierta, porque el evangelio y el reino es progresivo. El evangelio, el reino no depende
de tiempo, no depende de años, no depende de temporada, depende de una dimensión en la cual, depende de una dimensión y un ámbito del cual tú y yo como iglesia y como hijos tenemos que vivir. Porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Padre. Porque parte de la transición es comprender y entender que tú y yo no somos siervos, no somos esclavos, no somos huérfanos y no somos bastardos. Tú y yo somos hijos. Y por cuanto somos hijos, somos coherederos con Jesús el Mesías. Porque los siervos no adoran, los siervos no heredan. Porque cuando Abraham iba a subir al monte a sacrificar a Isaac, cuando Abraham iba a subir al monte a adorar con Isaac, solo subió el padre y el hijo. Él le dijo a sus siervos, a sus esclavos, quédense aquí abajo, porque solo los hijos adoran. Solo los hijos suben al monte a adorar. Solo los hijos tienen esa comunión y esa intimidad con el Padre. Porque los siervos no heredan. Los que heredan son los hijos. Ni los siervos, ni los esclavos, ni los bastardos, ni los huérfanos. Pero por mucho tiempo, a causa de la religión y a causa del legalismo, por mucho tiempo hemos vivido como huérfanos, como bastardos, como siervos y como esclavos. Y no es orgullo, no es altivez, es identidad, es legalidad. De que vamos a comprender y entender que tú y yo somos hijos. Somos hijos. Juan capítulo 1, versículo 12. Por cuanto creemos en Jesús, todo aquel que confiesa a Jesús, por cuanto creemos en Jesús, tenemos la potestad, la legalidad de ser llamados hijos. De ser llamados hijos. Tú y yo somos hijos. No somos huérfanos, no somos bastardos, no somos siervos, no somos esclavos. Aún no somos ovejas, somos hijos. Y ahí vamos a matar una vaca sagrada. Porque por mucho tiempo se nos ha enseñado que sí, somos ovejas del corral de Jesús y que somos las ovejitas y que pobrecitos y que la conmiseración y que allá. Renunciamos a eso para ser libres. Renunciamos a la conmiseración para ser libres. Jesús el Mesías, y eso es un tema para otro día, Jesús el Mesías nos comparaba o hacía una metáfora de ovejas, pero tú y yo no somos ovejas. Tú y yo no somos terians para creernos ovejas. Tú y yo no somos terians para creernos ovejas. Tú y yo somos hijos. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que recibieron ¿a quién? A Jesús el Mesías, a los que creen en su nombre, a los que creen que Él es el Hijo del Padre, a los que creen que Él es el unigénito, el primogénito, a los que creen que Jesús es el Salvador, el Señor y el Mesías. Pero a todos a los que lo recibieron, le dio el derecho, la potestad, la legalidad de llegar a ser hijos. Es decir, a los que creen en su nombre. Es decir, a los que creen en Jesús el Mesías. Es decir, a los que creen en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Salvador, Señor y Mesías. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de la voluntad del Padre. Iglesia, hijos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, familias, matrimonios que nos ven y nos escuchan. Es un tiempo de transición. Y parte de la transición es comprender y entender que se nos revele y que se nos manifieste, porque eso es revelado. Yo no te puedo imponer nada. Tus padres espirituales, tus pastores, tus líderes, nadie te puede imponer nada. Tus padres, tus familiares, tus amigos, nadie puede imponer nada porque esto tiene que ser revelado. La paternidad se revela.
Eso tiene que ser revelado, comprender y entender de que ya no somos huérfanos, de que no somos bastardos, de que no somos ovejas, de que no somos siervos ni somos esclavos, que somos hijos y que más que un Dios tenemos un Padre que nos abraza, un Padre que va a estar con nosotros en todo momento y en todo lugar, un Padre que nos abraza, que nos recibe, que nos restaura, que nos sana, que nos da vestiduras nuevas y que Él celebra cuando los hijos vuelven a casa. Atentamente, el hijo pródigo. Gracias por este tiempo. Ya tenemos los 40 minutos cumplidos, 8:44 minutos. Mi nombre es José Pablo Sánchez, su amigo, hermano y servidor. Transmitimos desde Guararí de Heredia, Costa Rica. Así que nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche. Gracias a los que se conectaron, a los que comentaron, a los que compartieron. Gracias por este tiempo. Le damos gracias al Padre por este tiempo y por ese espacio. Y creo que nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche. Así que gracias a los que se conectaron. Bendiciones, saludos, abrazos.